Muy buenos días, comunidad. Este 22 de agosto de 2023 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero responder a un interrogante recurrente. En aquellos delitos contra la libertad y la formación sexuales como el acceso carnal violento, por ejemplo, es una condición que la norma exija que se acredite que la víctima pidió auxilio, lanzaba gritos, hizo una férrea oposición al agresor que quedara reflejado en secuelas en su victimario. La ausencia de estos supuestos desecha que pueda demostrarse la agresión sexual. Pues este tema fue abordado recientemente en la Sala de Casación Penal. La decisión es del 2 de agosto del año 2023. El conocimiento que tenemos discutida apenas la semana pasada, en la que con ponencia del honorable magistrado Gerson Chaverra Castro, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el radicado 54.809, dice que no, que esa férrea oposición, que esos llamados de auxilio no son condiciones para que como única opción se tenga estructurado el delito de acceso carnal violento. Con los términos de la Honorable Corte, dice así: que la víctima no haya gritado ni se haya opuesto férreamente o también con violencia, ni pedido auxilio o que hubiera tenido la oportunidad de resistir o negarse, o solicitado que no la maltrataran, no significa que veladamente consintió el acceso carnal ejecutado por estos. Eso no es más que especulación estereotipada del libelista, porque objetivamente el contenido del testimonio de la ofendida dice lo contrario. Esto es, que a la fuerza, no solo por la acción de 3 hombres, sino porque fue asida fuertemente de las manos y hasta golpeada en la cabeza, fue accedida carnalmente por todos ellos, incluido el acusado. Por demás, entendiendo por violencia la fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica, intimidación, amenaza que el agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición a la agresión que ejecuta, el tipo penal en examen no exige del sujeto pasivo actos de resistencia o de defensa alguna, por manera que su conducta resulta irrelevante frente a la del agresor. Interpelo diciendo, no podemos reclamar que quien está siendo víctima de la agresión entonces ejecute actos para dejar como una huella de que hizo oposición. No es presupuesto normativo, sigue diciendo la Corte. En los delitos contra la libertad sexual que se ejercen mediante violencia, no es procedente abordar las calidades y condiciones de la víctima, ni mucho menos estimar si se debió haber comportado de alguna manera en aras de no facilitar la producción del resultado típico, por la sencilla razón de que la creación del riesgo no permitido, es decir, la acción tendiente a doblegar la voluntad de otra persona, le concierne única y exclusivamente al autor. Y ahí cita una sentencia del 23 de septiembre de 2009, radicado 23.508. Sigue, dicho elemento normativo del tipo penal, violencia, no se desvirtúa ante la ausencia de gritos o actos de resistencia física de la víctima, paréntesis, en la medida en que el sometimiento de su voluntad puede incluir el control de cualquier reacción por parte de esta. Vuelve y cita a la Corte, el radicado 21.691, decisión del 7 de septiembre del año 2008. Y luego dice, este criterio ha sostenido la Sala, sentencia SP 1793-2021, del 12 de mayo de 2021, radicado 51936, tiene sustento legislativo en los numerales 1 y 2 del artículo 18 de la Ley 1719 de 2014, en cuanto consagraron como recomendación para los funcionarios en la valoración judicial de la prueba que el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando éste no sea voluntario y libre, o que el consentimiento no podrá inferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual. Adicionalmente, dice la Corte, en perspectiva de género, no le es exigible a la víctima de una conducta sexual violenta
observar un determinado comportamiento frente a la agresión, ni demandar de ella la renuncia a sus libertades de elección y consentimiento sexuales. Por eso, ha precisado la Corte, SP 1793 del 12 de mayo de 2021, radicado 51936, SP 3274 del 2 de septiembre de 2020, radicado 50587, SP 2136 del 1 de julio de 2020, radicado 52897, que la vinculación de los funcionarios judiciales a una perspectiva de esa clase les impone la adopción de un razonamiento probatorio libre de sesgos cognitivos o de prejuicios, puesto que fue la voluntad expresa del legislador negar la validez de ciertos razonamientos inferenciales o probatorios que bajo el disfraz de reglas de la experiencia simplemente esconden posturas estereotipadas, prejuicios o pretensiones de control masculino sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, y remata así la Honorable Corte Suprema de Justicia. La observancia de tales deberes, por lo demás, es imperiosa en un país como Colombia, en donde la tradición sociocultural ha sido la de tolerar, justificar y ponderar la supremacía de lo masculino, tanto en el ámbito público como en el privado. De suerte que las expectativas con las personas pertenecientes al sexo opuesto han quedado reducidas a la asunción de determinados roles, paréntesis, como el de madre abnegada, novia fiel y esposa sumisa, cierro paréntesis, e incluso a la divulgación de ciertas cualidades, paréntesis, como la virginidad, la ineptitud, la pasividad, la belleza o la simple condición ornamental, cierra paréntesis, que de ningún modo se compaginan con el debido respeto a sus derechos fundamentales, y cita la sentencia del 23 de septiembre de 2009, radicado 23.508 y el 4 de marzo del año 2015. Por manera que la conclusión para todos es una, que la víctima no haya gritado, ni se haya opuesto férreamente o también con violencia, ni pedido auxilio, o que hubiera tenido la oportunidad de resistir o negarse, o solicitado que no lo maltrataran, no significa que veladamente consintió el acceso carnal ejecutado por estos. Es una extraordinaria conclusión la de la Honorable Corte Suprema de Justicia, muy importante para tiempos actuales, para entender el delito de acceso carnal violento y para no reclamarle a la víctima de la agresión sexual que entonces deje muestras de una verdadera oposición. Será la prueba la que define, como en este caso, que la decisión terminó en condena. Dios en control nuestro siempre. Amén y amén.